Una reflexión profunda sobre la obra de Cervantes y sus personajes, Don Quijote y Sancho Panza, a través de la mirada filosófica de Unamuno. Este análisis nos invita a verlos no solo como figuras literarias, sino como símbolos de las luchas internas del ser humano, entre la aspiración y la realidad, el idealismo y la razón. Unamuno plantea un nuevo entendimiento de los personajes como reflejos de nuestras propias contradicciones y dilemas existenciales. Capítulo 1. El hombre que soñó ser caballero. En la quietud de la antigua Castilla, en un rincón apartado de la realidad, donde los ecos del pasado aún susurran historias de caballeros y nobles gestas, nació un hombre que, al igual que aquellos héroes de antaño, no encontraba su lugar en el mundo que lo rodeaba. Su nombre era Alonso Quijano, un hombre de buen juicio, pero con un alma soñadora, atrapada entre las páginas de los libros de caballería. El viento que soplaba en los campos de la Mancha parecía resonar con una melodía diferente para él, como si todo en su ser estuviera llamado a un destino que aún desconocía. Aquel hombre, que por la inmensidad de su alma podría haber sido un hombre común, se fue transformando poco a poco en un ser diferente, uno que no aceptaba las convenciones de la sociedad que lo circundaba. Era un hombre que, al mirar el mundo con los ojos de la imaginación, vio más allá de los muros de su hogar, más allá de los límites impuestos por su propia existencia. En las páginas de esos libros que tanto amaba, encontró un refugio que le permitió escapar de la grisura de su realidad. Su obsesión con las historias de caballeros andantes, con los relatos de grandes gestas y nobles combates, fue tomando forma en su mente de tal manera que no podía ya distinguir entre la ficción y la realidad. Se sumergió tanto en el imaginario de las tierras lejanas, de las batallas épicas y de los amores imposibles, que un día, al despertar de su habitual lectura, el mundo ante él parecía haberse transformado. De repente, él ya no era Alonso Quijano, el buen hombre que vivía en la Mancha. Él era Don Quijote de la Mancha, un caballero andante con una misión que no solo era noble, sino también sagrada. ¿Cómo podría aquel hombre común ver en su reflejo algo tan extraordinario como un caballero? La respuesta es simple, aunque a la vez desconcertante. En su mente, la realidad se diluyó ante el poder de su imaginación. Con una voluntad tan firme como la de un rey sobre su reino, y una fe inquebrantable en los valores que solo la lectura podía brindarle, transformó su ser y su entorno. En su mente, la luz de la justicia brillaba intensamente y la lucha contra el mal era su destino. Ya no importaba que la tierra que pisaba fuera solo un campo de tierra polvorienta o que las personas a su alrededor se sintieran incapaces de entender su causa. Don Quijote ya no era un hombre común, sino un caballero destinado a hacer realidad sus sueños más grandiosos. El primero de sus actos fue, como no podría ser de otro modo, elegir un nombre de guerra que reflejara toda la nobleza y el misterio que él mismo sentía en su alma. Eligió el de Don Quijote de la Mancha, con la certeza de que la región en la que naciera no era más que una pequeña parte del vasto mundo que su espíritu se sentía llamado a recorrer. En su mente, la Mancha era un reino lleno de dragones por vencer, princesas por rescatar y aventuras que no solo le devolverían la gloria, sino que también restituirían el honor perdido de las tierras y de los hombres olvidados. Fue en este momento, en su primera acción como caballero andante, que se arrodilló ante la vieja armadura que había pertenecido a su abuelo. El hierro oxidado, los cascos rotos y los guanteletes desgastados adquirieron para él una importancia que trascendía el simple uso. Ya no eran elementos de una armadura desvencijada, sino símbolos de un poder que nunca había sido ejercido, pero que ahora comenzaba a despertar. Los roces del tiempo sobre el metal se transformaron en huellas de una gloria pasada, pero él, en su mente, las veía como signos de una futura victoria. Se miró al espejo de su mente y se vio como el caballero de los viejos relatos. Firme, valiente, invencible. En su corazón latía un fuego que no solo buscaba aventuras, sino que anhelaba una causa más grande, algo que le diera sentido a su vida. Esa causa fue lo que lo llevó a subirse a un viejo caballo, tan desnutrido como su cuerpo, al que le dio el nombre de Rocinante, creyendo que, aunque era un caballo de baja estampa en la realidad, en el alma de un caballero se transformaría en el más noble de los corceles. La visión que él tenía de sí mismo lo envolvía completamente, ya que para él, todo lo que pertenecía al mundo de la caballería era digno de admiración y respeto, sin importar la apariencia externa. Don Quijote, con su mente llena de ideales, partió de su hogar sin rumbo fijo, pero con la certeza de que la aventura lo esperaba. En sus pensamientos, nada era imposible, todo era alcanzable, y por encima de todo, estaba la noble misión de restaurar la justicia, de combatir el mal y de glorificar los valores de la caballería. Pero ¿qué más grande empresa podía haber para un hombre como él,
que no veía las limitaciones de la realidad. En su mente, no existían las fronteras de lo posible o lo imposible, solo el deseo inquebrantable de vivir según el código de los caballeros, tal como él lo entendía. Así comenzó la vida de Don Quijote, un hombre cuya grandeza no radicaba en la magnitud de sus gestas, sino en la pureza de su idealismo. Un hombre que, en su mente, logró convertirse en aquello que soñó ser. Un hombre que, al igual que muchos otros soñadores, trascendió las fronteras de la realidad para vivir una vida hecha de sueños, batallas y esperanzas. De esta manera, sin más armas que la ilusión, y sin más destino que el que él mismo se había forjado, comenzó su camino como caballero andante, dispuesto a desafiar el mundo con una valentía que solo los soñadores pueden poseer. Lo que Don Quijote no sabía era que, en su aventura, lo que él había iniciado como una lucha contra lo que consideraba el mal, terminaría siendo una confrontación con algo mucho más complejo y profundo, el choque entre sus sueños y la cruda realidad que, poco a poco, comenzaría a desmoronar la imagen que había construido sobre sí mismo. Pero eso, como toda gran historia, solo el tiempo lo diría. Por ahora, él era el caballero de la Mancha, y el mundo entero estaba por ser testigo de su lucha por la justicia. Capítulo 2. El idealismo contra la realidad. La tierra de la Mancha, tan árida y despejada, tan llena de polvo y de sol, parecía ser el escenario perfecto para la primera gran batalla de Don Quijote. En sus ojos brillaba la certeza de que no solo los cielos y las estrellas estaban a su alcance, sino que todo el universo podía ser moldeado según sus sueños. Las antiguas historias de caballeros, de nobles gestas y honorables empresas, cobraban vida en su mente, y su alma ardía con un ardor tan intenso que nada ni nadie podría apagarlo. Sin embargo, el mundo que él encontraba a su alrededor era otro. Un mundo que no se ajustaba a la perfección de sus ideales, un mundo que parecía estar hecho de sombras y de escombros, donde las batallas eran aquellas que solo los ojos del corazón pueden ver, y los dragones que él imaginaba eran, en realidad, simples molinos de viento. Su primer encuentro con la cruda realidad se dio cuando se dispuso a partir en su noble misión de liberar a los oprimidos y restaurar la justicia. A medida que avanzaba, sintió que su destino lo llamaba con fuerza, como si cada paso que diera fuera una huella en la eternidad. No había duda para él, no había vacilación alguna. El mundo estaba ante él, y él debía cambiarlo, hacer que se ajustara a la imagen pura y luminosa que su alma había creado. Don Quijote cabalgaba con la cabeza erguida, los ojos fijos en el horizonte, sin darse cuenta de que la tierra bajo sus pies era mucho más simple de lo que sus sueños le permitían ver. La realidad, en su forma más básica, no era la de los gloriosos castillos ni las grandes ciudades, sino un paisaje monótono, hecho de campos secos y caminos polvorientos. El sol quemaba con su luz inclemente, y las sombras de los árboles, que a lo lejos parecían refugiarse en sus ramas, no ofrecían la protección que él deseaba encontrar. Pero en su corazón solo existía un pensamiento: la aventura está en marcha. Así, en su afán por cumplir con su misión de caballero andante, se encontró con lo que él creía que era una de las primeras pruebas de su valor. Frente a él se alzaban unas enormes figuras que, al principio, le parecieron monstruos, gigantes infernales que atentaban contra la paz del mundo. Con su lanza en mano y la mirada fija, Don Quijote se lanzó al ataque, dispuesto a vencerlos y restaurar el orden. El viento soplaba furioso, y las sombras de los molinos de viento se proyectaban sobre la tierra, alargando sus brazos como si fueran monstruosos gigantes que amenazaban la existencia misma de la humanidad. El caballero, armado con su lanza, cargó contra el primero de ellos, creyendo que, al igual que los héroes de las leyendas, podría derrotar a esa terrible amenaza con un solo golpe de su espada. Sin embargo, lo que él no sabía, o más bien, lo que su mente se negaba a aceptar, era que esas enormes figuras que él veía eran simplemente molinos de viento, estructuras construidas por la mano del hombre para aprovechar la fuerza del viento y convertirla en energía. Eran máquinas sencillas, inofensivas, que no representaban el peligro que Don Quijote imaginaba. Pero para él, la imaginación había transformado esa imagen cotidiana en una de las más grandes amenazas que la humanidad había conocido. Con la fuerza de un toro herido, Don Quijote embistió contra el molino, su lanza chocando contra las aspas del viento. El impacto fue tan fuerte que el caballero fue derribado, lanzado al suelo con tal violencia que su cuerpo quedó tendido en la tierra, cubierto de polvo, como una víctima de la lucha sin cuartel que él mismo había inventado en su mente. El viento siguió soplando, indiferente a la caída de un hombre que había luchado contra una ilusión. El molino de viento siguió girando, como una máquina imparable,
incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Y Don Quijote, levantándose lentamente del suelo, aún sin comprender la magnitud de su error, miró hacia el horizonte, como si el mundo le estuviera llamando con una voz profunda y misteriosa. Fue en ese momento que un sentimiento profundo de frustración invadió su ser. Había sido derrotado, sí, pero no por el viento ni por el molino, sino por la realidad misma, esa que él había rechazado con tanto fervor. La batalla que había librado no era contra un gigante, sino contra la incomprensión de un mundo que no se ajustaba a sus sueños. Pero, aún así, no se dejó vencer por la derrota. En su corazón ardía la llama de su idealismo, y aunque el molino no fuera un enemigo real, él continuó creyendo que había sido el primero en librar una gran batalla. Así, en su mente, la victoria no era de quien derribaba al enemigo, sino de quien seguía luchando, incluso cuando el mundo parecía reírse de sus esfuerzos. Esta era la naturaleza de su lucha, un combate constante contra lo que él veía como las sombras de la realidad. Para Don Quijote, la realidad no era algo que debiera ser aceptado tal como era, sino algo que debía ser transformado por la fuerza de su voluntad y por la pureza de sus ideales. La lucha era lo que le daba sentido a su vida, y aunque su cuerpo fuera golpeado, su espíritu seguía intacto. La figura de Don Quijote, que parecía estar hecha para la grandeza y la gloria, era, sin embargo, un hombre atrapado en una red de contradicciones. Su idealismo, que lo impulsaba a desafiar los límites de la realidad, chocaba constantemente con las restricciones del mundo tangible. En su corazón, se libraba una batalla continua entre lo que él deseaba y lo que el mundo le ofrecía. Y mientras la batalla de los molinos de viento seguía resonando en su mente, Don Quijote no dudó ni por un instante en que su misión, aunque incomprendida, era noble y justa. Su fe en su propósito era inquebrantable, y mientras tuviera la capacidad de soñar, seguiría luchando por lo que creía ser la verdad. Lo que no comprendía Don Quijote, y lo que quizás nunca llegaría a comprender completamente, era que la lucha que libraba no era contra monstruos o enemigos tangibles, sino contra algo mucho más profundo, la lucha contra el mismo ser humano y sus propios límites, contra la imposibilidad de vivir en un mundo que no podía acomodarse a sus sueños. Sin embargo, en ese mismo anhelo, en ese deseo inquebrantable de transformar la realidad, Don Quijote se convirtió en algo mucho más grande que un simple hombre. Se convirtió en el eterno soñador, el caballero cuya grandeza no radicaba en lo que alcanzaba, sino en lo que soñaba alcanzar. Y así continuó su viaje, con el rostro marcado por la lucha, con el alma invadida por los ideales que lo llevaban más allá de los límites de la razón. La realidad, por dura que fuera, no podía apagar la llama que ardía en su corazón. Mientras cabalgaba hacia lo incierto, con Rocinante como su fiel compañero, Don Quijote se mantenía firme, convencido de que su destino era más grande que los obstáculos que encontraba. Porque en su mente, no había nada más poderoso que el sueño de un hombre que se atrevió a desafiar la realidad. Capítulo 3. La sombra de la duda y la aparición de Sancho Panza. El sol, inclemente y abrasador, continuaba su marcha implacable por el cielo, bañando la llanura con una luz cegadora que no parecía tener piedad de los hombres. Don Quijote, sin embargo, no sentía el peso del calor ni la fatiga que lo invadía. Su corazón, aunque cansado, latía con la firmeza de un caballero que, pese a la adversidad, no debía flaquear. En su mente seguía la imagen de un mundo perfecto, en el cual la justicia sería restaurada, el mal vencido, y él mismo sería el artífice de la gran victoria. Pero algo, quizás un susurro silencioso en el fondo de su alma, comenzaba a nublar sus pensamientos. Era la duda, una sombra leve, casi imperceptible, que lo acompañaba en cada paso que daba, pero que nunca osaba mostrarse por completo. A pesar de sus nobles ideales y de su fe ciega en la misión que se había impuesto, Don Quijote no era inmune a las imperfecciones del mundo. La lucha constante contra los molinos, las fallidas gestas y las miradas burlonas que encontraba en su camino sembraban en él una semilla de incertidumbre. ¿Sería él realmente el caballero andante que la historia necesitaba? ¿O, en el fondo, era simplemente un hombre atrapado en sus propios delirios? Esas preguntas comenzaban a rondar en su mente, pero su respuesta, como siempre, era clara: la verdad, aunque escondida, prevalecerá. Así fue como, mientras cruzaba un nuevo paraje, en medio de un campo polvoriento, se encontró con una figura que cambiaría su destino para siempre. A lo lejos, vio una figura que, con paso firme, avanzaba hacia él. El hombre, de complexión robusta, se acercaba con una mirada seria, pero también curiosa,
como si en él se encontrara el eco de una historia que aún no estaba escrita. Era un hombre común, sin distinción de nobleza ni títulos, y sin embargo, su presencia parecía cargar con una energía particular. Su rostro redondeado y su aire algo torpe daban una sensación de inmediatez, como si la vida lo hubiera tratado con una sencillez inesperada. Don Quijote, sin pensarlo, lo miró con los ojos resplandecientes de un caballero que se siente seguro de su destino y, tras un breve momento de reflexión, se acercó a él. «Buen hombre», le dijo, «¿quién eres tú, que caminas por estas tierras sin el honor de portar la nobleza que los tiempos reclaman?» El hombre, un campesino de mirada franca, detuvo su marcha y miró al caballero que tenía enfrente. Era un hombre sencillo, llamado Sancho Panza, cuyo nombre resonaría en la historia de la caballerosidad, aunque no de la manera que Don Quijote esperaba. Sancho, a pesar de su naturaleza terrenal y pragmática, estaba marcado por una curiosidad insaciable ante el extraño caballero que hablaba de batallas y gestas heroicas. Su rostro, redondeado por la vida simple y sus años de trabajo en los campos, no parecía el de un hombre que pudiera encajar en la grandeza de la misión que Don Quijote proclamaba. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, había decidido que sus caminos se cruzaran. «Soy Sancho Panza», respondió el campesino, «y no soy un hombre de armas, sino un simple labrador, más acostumbrado al sudor de la tierra que a las estrellas de la caballería. Pero he oído hablar de tus hazañas, y, aunque no lo entienda bien, algo en mi corazón me dice que debo acompañarte. Quizás sea la oportunidad de cambiar mi suerte». Don Quijote, al escuchar aquellas palabras, sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. No solo había encontrado un compañero, sino alguien que, en su humildad, parecía entender la magnitud de la misión que él había emprendido. Y así, sin más dilación, le ofreció su amistad y le encomendó el rol de su fiel escudero. Sancho, aunque al principio vacilante, pronto aceptó, sintiendo que algo más grande que él estaba en juego. No comprendía bien el mundo de los caballeros, pero su sentido práctico lo impulsaba a seguir a Don Quijote, como si en sus palabras hubiera un eco de algo antiguo y trascendental. Y así, de forma casi mágica, comenzó una de las asociaciones más curiosas de la historia literaria. Don Quijote, el caballero idealista, y Sancho Panza, el hombre común, se unieron en una travesía que los llevaría a lo largo de tierras extrañas, de peripecias inesperadas, y de luchas que desbordaban los límites de la razón. Juntos, cruzarían los caminos de la vida, enfrentándose a enemigos que existían solo en la mente del caballero, mientras Sancho intentaba, a su modo, poner los pies en la tierra y recordar a su compañero la realidad que no podía ver. A lo largo de este capítulo, las tensiones entre la visión idealista de Don Quijote y la pragmática de Sancho comenzaron a emerger. Mientras Don Quijote se perdía en sueños de honor y gloria, Sancho se aferraba a una realidad mucho más terrenal, consciente de las limitaciones que impone la vida misma. Pero en esa diferencia de perspectivas radicaba, paradójicamente, la fuerza de su relación. Sancho representaba la humildad de la vida cotidiana, mientras que Don Quijote personificaba el anhelo inalcanzable de grandeza, el sueño de lo imposible. Juntos, caminarían hacia un destino incierto, sin saber que su relación se convertiría en el centro de una de las historias más grandiosas de la literatura universal. En medio de su conversación, Sancho Panza, con su tono ingenuo, comenzó a preguntarse acerca de los futuros desafíos que enfrentarían, siempre buscando una perspectiva más simple y menos exaltada. «Señor», dijo, «¿qué ganaremos nosotros con tantas luchas y batallas? ¿Acaso no basta con vivir en paz y ganarnos el sustento con el trabajo diario? Yo, por mi parte, prefiero mi buen queso y mi pan de campo, que son más nobles que todas esas grandes gestas». Don Quijote, al escuchar las palabras de su escudero, no pudo evitar sonreír, pero su sonrisa estaba teñida de un toque de tristeza. Sabía que su misión no era comprendida por todos, y que las batallas que él libraba no eran solo contra los molinos de viento, sino contra una visión del mundo que veía todo de manera demasiado simplista. Pero también sabía que esa diferencia entre él y Sancho, lejos de ser un obstáculo, sería lo que les daría fuerza en el futuro. De alguna manera, ellos completaban el uno al otro, Don Quijote con su idealismo desmesurado, y Sancho con su realismo y pragmatismo. Así, con una mezcla de incertidumbre y esperanza, ambos hombres se adentraron en lo desconocido, dejando atrás las tierras polvorientas y avanzando hacia la nueva etapa de su aventura. Sancho, aún con dudas sobre el camino que emprendían, sentía en su pecho una chispa de algo que no podía explicar. ¿Sería este el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre?
¿O acaso estaba simplemente siguiendo a un loco en busca de una gloria que nunca llegaría? Pero sea como fuere, el destino ya estaba sellado. Y tanto Don Quijote como Sancho Panza, cada uno con sus sueños y preocupaciones, seguirían adelante, uno en busca de la gloria, el otro en busca de algo mucho más sencillo, la verdad. Capítulo 4. El viaje hacia lo insólito y el encuentro con los gigantes. El amanecer trajo consigo una brisa suave que acariciaba la piel de los dos hombres, uno inmerso en sus pensamientos de gloria y otro en las dudas cotidianas que solo un hombre sencillo podría entender. Don Quijote, con su armadura brillando al sol y su lanza firme, avanzaba con paso decidido, sus ojos iluminados por una luz interna que nadie más podía ver. Él no caminaba solo por el campo, su alma volaba, librando batallas de alto calibre en el reino de los ideales. Sancho Panza, por otro lado, marchaba tras él con una ligera mirada de preocupación, como si cada paso que daba fuera un paso hacia lo desconocido, pero con la esperanza de que, al final del día, encontrarían algún lugar donde descansar, alejado de las fantasías que dominaban la mente de su compañero. El camino parecía interminable, y en su silencio compartido, la jornada transcurría lentamente. Sancho Panza, con su carácter pragmático y sus pies firmemente anclados en la tierra, comenzó a hacer preguntas que se formaban en su cabeza como nubes grises. Aunque no lo demostraba, había algo en el aire que lo inquietaba. Algo que no terminaba de comprender. ¿Por qué su amo no veía las cosas tal como eran? ¿Por qué su mente estaba tan aferrada a esos ideales tan inalcanzables? ¿No se había cansado aún de ser ridiculizado? Don Quijote, como si pudiera leer los pensamientos de su fiel escudero, detuvo su marcha y se giró hacia él, su rostro alzándose con la dignidad de un hombre que no retrocedería en su misión. Sancho, querido amigo, comenzó con voz solemne, en este mundo de sombras, es nuestra responsabilidad iluminar los caminos de aquellos que se pierden en la oscuridad. No son los ojos los que ven la verdad, sino el alma. La justicia, la gloria, la honra, todo eso vive en el corazón de quien lucha por ella, y yo, como caballero andante, debo ser el faro que guíe a la humanidad hacia la luz. Sancho miró a su amo, un tanto desconcertado, y tras unos segundos de reflexión, no pudo evitar hacer una observación algo mordaz. Señor, eso que usted dice suena muy bonito, pero, de poco sirven esas luces cuando uno se encuentra con un molino de viento que lo derrumba. Yo, más que guiar almas hacia la luz, lo que quiero es llegar a un lugar donde podamos comer, descansar y dormir tranquilos, sin que nos sigan los temores de las sombras. Don Quijote, como era su costumbre, ignoró por completo las palabras de su escudero. En su mente, estaba más preocupado por los retos que le aguardaban, por las grandes batallas que estaban por venir, por los héroes que debía emular y las victorias que debía conquistar. Sin embargo, el curso de los acontecimientos cambiaría abruptamente cuando, a lo lejos, divisaron una serie de enormes figuras que se erguían sobre el horizonte. A medida que avanzaban, esas figuras se hicieron más y más imponentes, y Don Quijote, con los ojos desmesuradamente abiertos y el pecho henchido de orgullo, no dudó ni un momento en lo que acababa de descubrir. Sancho, míralos, son gigantes, gente malvada, monstruos que han aterrorizado a todo el reino. Esta es la gran batalla que el destino ha preparado para mí. No temáis, porque yo, caballero de la triste figura, voy a derrotarlos y liberar a este mundo de su maldad. Sancho, que había sido siempre un hombre de mente práctica, no pudo evitar fruncir el ceño al ver lo que su amo veía. Esas figuras, aunque imponentes en su tamaño, parecían ser nada más que unos simples molinos de viento, girando lentamente bajo la fuerza del viento. Pero la visión de su señor, cegado por el fervor de sus sueños, los transformaba en gigantes temibles. Señor, dijo Sancho, sin poder evitar una sonrisa nerviosa, esos no son gigantes, sino molinos de viento. Está claro que el viento los hace girar, pero no tienen nada de monstruosos. Si tratáis de enfrentarlos, solo conseguiréis. ¿Conseguiréis qué, señor? Ni siquiera sabéis cómo derrotarlos. Don Quijote, sin escuchar las advertencias de su escudero, levantó su lanza con determinación y dio una orden firme. Es hora de la lucha, Sancho. Acompáñame y prepárate para ver la grandeza de la caballerosidad. Los derrotaremos y les devolveremos la libertad a los pueblos que han sufrido bajo su yugo. Sin esperar respuesta, Don Quijote se lanzó al galope, su lanza apuntando hacia los molinos que giraban lentamente. Sancho, por otro lado, miraba con desesperación y trataba de hacer que su amo recapacitara.
Pero Don Quijote estaba ya sumido en la furia de su propia fantasía, y nada podría detenerlo. Los molinos, ajenos a la batalla que se iba a librar, continuaban su danza pacífica al compás del viento. Pero, para Don Quijote, cada uno de esos molinos era un gigante temible, una amenaza que debía ser destruida. A medida que se acercaba, las aspas de los molinos comenzaron a moverse con mayor rapidez, y el caballero, con su lanza levantada, cargó hacia ellos con valentía. Sin embargo, el destino, tan cruel y retorcido, no permitió que las fantasías de Don Quijote se cumplieran. En un giro inesperado, la lanza de Don Quijote fue atrapada por una de las aspas del molino, y el caballero, con un grito de desesperación y valentía, fue arrastrado por la fuerza del viento, cayendo al suelo con un estrépito. Sancho, que había presenciado todo desde lejos, corrió hacia su amo, desesperado, y al llegar a su lado, lo encontró tendido en el suelo, su armadura abollada y su rostro cubierto de polvo. Don Quijote, sin embargo, no parecía preocupado. Aunque su cuerpo estaba dolorido, su alma seguía llena de la luz que solo los grandes caballeros poseen. «Vis, Sancho». La lucha ha sido dura, pero he vencido. No hay gigante que me derrote. El destino se empeña en ponerme a prueba, pero no importa cuántos molinos encuentre, seguiré luchando. Sancho, aunque preocupado por la salud de su amo, no pudo evitar sentir una mezcla de desconcierto y admiración. «Ay, señor, ¿qué hemos hecho?» «Molinos de viento». «Pero no, usted está seguro, el viento, esas aspas, son demasiado grandes». Don Quijote, tras una breve pausa, se incorporó lentamente, con un gesto de orgullo que no dejaba lugar a dudas. La batalla no había sido en vano. En su mente, la lucha contra los gigantes había sido un acto heroico, digno de ser recordado por generaciones venideras. A su lado, Sancho suspiró profundamente, preguntándose si alguna vez lograría que su amo viera las cosas tal como eran, sin el velo de sus sueños desmesurados. Juntos, después de esa pelea incierta, continuaron su viaje, avanzando hacia el horizonte, donde nuevos molinos, o quizás nuevos gigantes, les esperaban. La aventura no había hecho más que comenzar, y mientras la realidad y la fantasía se entrelazaban, ellos seguirían caminando por el camino del honor, el desvarío y la amistad. Capítulo 5. La sombra de la locura y el desafío de los bandidos. El viento seguía soplando con fuerza mientras los dos viajeros avanzaban por la vasta llanura que se extendía ante ellos, con el polvo danzando en el aire, formando nubes etéreas que parecían desvanecerse antes de tocar el suelo. Don Quijote, como siempre, marchaba a la vanguardia, su figura erguida y llena de propósito, y Sancho, un poco más atrás, luchaba contra la tentación de mirar hacia el horizonte, esperando encontrar un refugio seguro donde las complicaciones del mundo pudieran aliviarse, al menos por un momento. Pero no sería así. La búsqueda de gloria no conoce descanso, ni reprieve. Don Quijote, cuyo espíritu no dejaba de arder por la visión de su misión caballeresca, no percibía el cansancio. Su alma no conocía límites, y su mente, más allá de lo que cualquier ser humano pudiera imaginar, estaba inmersa en la grandeza de los ideales. Así, sin advertirlo, las horas pasaban mientras él y Sancho marchaban hacia un destino que parecía más incierto con cada paso que daban. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y la oscuridad de la noche ya se asomaba al firmamento, los dos hombres se encontraron con una escena que pondría a prueba una vez más la visión que Don Quijote tenía del mundo. En el camino, a lo lejos, se percibían figuras humanas moviéndose rápidamente entre los árboles. Eran bandidos, o al menos así los veía el caballero andante, pues su mente, como siempre, tejía una realidad alternativa, muy distinta a la que Sancho intentaba comprender. «Sancho, mira. ¿Lo ves?» Son bandidos, maleantes, delincuentes de lo más bajo. Voy a hacer justicia y les devolveré lo que han robado. Debo enfrentarlos, no puedo dejar que sus acciones impunes sigan desquiciando el mundo, dijo Don Quijote, con una mirada desafiante y llena de fervor. Sancho, a pesar de que había empezado a acostumbrarse a las ideas tan extravagantes de su amo, no podía evitar un leve escalofrío al ver aquellas figuras acercándose rápidamente. Si bien no eran bandidos, sino simples viajeros que se desplazaban de un lado a otro, Don Quijote, cegado por su nobleza idealista, los había identificado ya como enemigos que deshonraban la paz del camino. «Señor», dijo Sancho, tomando con cautela las palabras, «esos hombres no parecen tan malhechores como usted piensa. No parecen tener malas intenciones.
Quizás sean simples viajeros, o comerciantes que se apresuran para llegar a su destino. Don Quijote, sin embargo, no atendió a las palabras de su fiel escudero. La idea de que aquellos hombres pudieran ser inocentes nunca cruzó su mente. En su mundo, la lucha por la justicia no conocía tregua, y no había tiempo para dudas ni cuestionamientos. Silencio, Sancho. Lo que se avecina es una gran batalla. Estos bandidos se creen invencibles, pero pronto aprenderán que un caballero andante nunca teme enfrentarse al mal. Voy a hacerlos pagar por sus crímenes. Con esa declaración, Don Quijote tomó su lanza con determinación y comenzó a avanzar con paso firme hacia los hombres que se acercaban. Sancho, desesperado, intentó detenerlo, pero el ímpetu de su amo era inquebrantable. Mientras tanto, los viajeros, ajenos a todo lo que sucedía, no sabían que su destino estaba a punto de cambiar radicalmente. Al llegar cerca de los viajeros, Don Quijote alzó la lanza y, con una voz que resonó como un trueno, lanzó un desafío. Rendíos, malhechores. Vuestra hora ha llegado, y el caballero de la triste figura os llevará ante la justicia de su espada. Los hombres, desconcertados por la aparición del caballero armado, se miraron entre sí y comenzaron a reírse. Creyendo que se trataba de alguna broma o de un loco vagabundo, no hicieron ningún movimiento agresivo. De hecho, uno de ellos, con una gran sonrisa, se acercó y le dijo a Don Quijote: Buen hombre. No tenemos intención de hacerle daño. Somos simples viajeros. ¿Acaso no vis que somos gente honrada? Si buscas justicia, deberías ir a la ciudad, no tras nosotros. Pero Don Quijote, creyendo que sus palabras eran las de un criminal que intentaba burlar la justicia, no cedió. Mentís, y ahora pagaréis por ello. No os dejéis engañar por vuestros propios rostros. Los bandidos nunca reconocen su crimen hasta que la espada de un caballero les revela la verdad. Y, sin darles tiempo a reaccionar, el caballero lanzó su lanza contra uno de los viajeros. Por suerte, la lanza pasó por el aire sin tocar a nadie, pues los viajeros, al ver que Don Quijote estaba fuera de sí, se apartaron rápidamente y comenzaron a alejarse, no sin antes continuar burlándose de él. Nos vamos, no queremos problemas con un hombre tan noble como tú, exclamó uno de los viajeros, riendo nerviosamente mientras se alejaba. Sancho, que había estado observando todo desde lejos, corrió hacia su amo, preocupado por lo que acababa de suceder. Señor, ¿qué ha hecho usted? Esos no eran bandidos, eran viajeros inofensivos. Don Quijote, sin mostrar ni un ápice de duda en su rostro, respondió con voz grave: Sancho, tú no entiendes. Los hombres que huían son bandidos disfrazados de viajeros. Hicieron lo que hicieron no por miedo, sino porque temen la justicia que yo impongo. Mi alma no puede descansar hasta que el mal sea derrotado. Si no hubieras interferido, habrías visto cómo la espada de la justicia cortaba sus males de raíz. Sancho, resignado ante la irremediable locura de su amo, suspiró con fuerza. ¡Ay, señor! Yo solo quiero que comamos algo, que durmamos bien, que vivamos tranquilos. Pero aquí estamos, enfrentándonos a monstruos imaginarios, y por más que yo quiera razonar con usted, nunca escuchará. Don Quijote, que no percibía la fatiga ni la realidad de su situación, continuó su camino, guiado únicamente por la luz cegadora de su idealismo. Sancho, aunque cansado y derrotado por los últimos acontecimientos, no tenía más opción que seguirlo. Así, continuaron avanzando hacia un futuro incierto, donde el desafío de los bandidos, ya superado en la mente de Don Quijote, se transformaba en otra batalla ganada en su cruzada personal contra la oscuridad del mundo. Y mientras las estrellas comenzaban a asomar en el cielo nocturno, ambos sabían que la aventura no tenía fin. Pero también sabían que la cordura de uno y la locura del otro continuarían guiándolos, como dos fuerzas opuestas, en su periplo eterno. Capítulo 6. La visión de los molinos de viento y el naufragio de la razón. La luna, con su luz pálida y distante, iluminaba la senda que atravesaban los dos amigos, iluminando la tierra árida que parecía prolongarse hasta donde la vista alcanzaba. La quietud de la noche se mezclaba con el sonido lejano del viento, que soplaba suavemente, haciendo crujir las ramas de los pocos árboles que lograban resistir el sol abrasador de la tarde. No había nada que perturbase la paz de ese instante, excepto el inquebrantable deseo de Don Quijote de continuar su marcha, como si estuviera predestinado a cumplir con un destino que solo él podía comprender. Sancho Panza, por su parte,
caminaba con paso más lento, casi arrastrando los pies, ya agotado de tanto seguir a su amo. Las jornadas interminables y las luchas con fantasmas y criaturas invisibles estaban dejando mella en su ánimo, pero no en su lealtad. Como buen escudero, sabía que su deber era estar al lado de Don Quijote, sin importar cuán absurdos o peligrosos fueran los desafíos que éste se empeñaba en enfrentar. De repente, en medio de la vastedad del campo, una figura extraña apareció en el horizonte. Don Quijote, como siempre, fue el primero en advertirla. Su corazón latió más fuerte al reconocer en la lejana silueta un desafío digno de su honor como caballero. «Sancho, mira, lo que vemos allí son gigantes, monstruos aterradores que acechan a la humanidad. Es mi deber enfrentarlos y librar al mundo de tan gran amenaza», gritó Don Quijote, señalando con su brazo hacia la figura lejana. Sancho, con una mezcla de incredulidad y exasperación, miró hacia el horizonte. No veía más que lo que todos los hombres verían: molinos de viento, gigantescas estructuras de madera que giraban lentamente al ritmo del viento. No había monstruos ni demonios, solo molinos de viento. Pero como siempre, el caballero andante veía el mundo a través del cristal distorsionado de su locura, de su nobleza idealista que desbordaba cualquier límite de la realidad. «Señor, no son gigantes, son molinos de viento. Están quietos, sin moverse, giran solo por el viento, nada más. Le ruego que no se enfrente a ellos, no hay razón para ello», suplicó Sancho con su voz cansada pero firme. Pero Don Quijote, inmerso en su visión de gloria, no escuchaba. Para él, aquellos molinos representaban la tiranía, el mal, la oscuridad que debía ser vencida por su valor y su espada. No hubo tiempo para más palabras. Con un grito de guerra que resonó en la tranquila llanura, Don Quijote echó mano de su lanza y, montado sobre Rocinante, se lanzó con valentía hacia los molinos, dispuesto a derrotarlos con la fuerza de su voluntad. «No temáis. El caballero de la triste figura está aquí para liberar el mundo de su opresión», exclamó, avanzando a gran velocidad. Sancho, que ya había experimentado demasiadas veces el desenlace de estas locuras, corrió detrás de su amo, gritando sin cesar: «Señor, espere, le ruego que se detenga. Eso no son gigantes, son molinos de viento. Por favor, no se enfrente a ellos». Pero las palabras de Sancho fueron en vano. Don Quijote no se detuvo, cegado por la furia de su propia determinación. Cuando ya estuvo lo suficientemente cerca del primer molino, levantó la lanza y, con toda la fuerza de su cuerpo, la lanzó contra el molino, como si fuera a atravesar el aire y el metal que se interponía entre él y su noble objetivo. El viento sopló con fuerza, y el molino comenzó a girar más rápidamente. En ese instante, Don Quijote embistió con su lanza, pero el molino, al moverse, hizo que la lanza se doblara con facilidad, como si fuera un juguete en manos de un niño. El caballero no vio la trampa que la naturaleza le había tendido. No vio la confusión entre la fantasía y la realidad. Con un fuerte estrépito, la lanza se rompió en 1000 pedazos, y Don Quijote fue derribado por el viento, siendo lanzado contra el suelo, sin fuerzas para levantarse de inmediato. La caída fue tan violenta que parecía como si el caballero hubiera sido derrotado por el gigante mismo, aunque en realidad lo había sido por su propia locura. Sancho llegó corriendo, completamente agotado, y cuando vio a su amo tendido en el suelo, con la cara llena de polvo y la mirada fija en el horizonte, supo que una vez más la fantasía había triunfado sobre la razón. «Señor, por el amor de Dios, deje de luchar contra molinos de viento. No hay ningún gigante». Son solo molinos de viento. No hay nada que derrotar, nada que enfrentar. Don Quijote, con la mirada perdida y el rostro marcado por el polvo y la decepción, se levantó lentamente, tambaleándose, como si la fuerza de su idealismo lo sostuviera más allá de las leyes de la física. Miró a Sancho, sus ojos brillando con una mezcla de frustración y convicción. «Sancho, tú no entiendes. Si estos no son gigantes, son solo los siervos del mal, disfrazados de lo que el ojo humano puede ver. El mundo está lleno de engaños y sombras, y mi tarea es desvelar la verdad. Lo que he enfrentado no era un molino, sino un ser maligno que se oculta bajo esa forma, y yo, como caballero, debo enfrentarlo, aunque el mundo no lo vea». Sancho, aún más desconcertado que antes, suspiró profundamente, con el corazón lleno de incertidumbre. «Pero, señor, todo esto es una locura, ¿acaso no ve usted lo evidente? No hay mal, no hay enemigos. Lo único que hay son molinos, y no puede usted derrotarlos con su lanza.
Lo único que hace es derraparse de la realidad. Don Quijote, sin perder su postura de caballero, se levantó, con la dignidad intacta a pesar de la derrota, y miró el molino que seguía girando lentamente. Sancho, no importa lo que vean tus ojos. Yo veo más allá. Cada lucha que enfrento, aunque aparentemente inútil, es una victoria para el alma. No importa si el molino gira o si el viento me derriba, mi tarea es siempre continuar. Y aunque el mundo no me entienda, siempre habrá una razón para luchar, porque la verdadera lucha es interna, contra los propios demonios de la incertidumbre. Sancho, con la cabeza agachada y el corazón oprimido, no pudo sino seguirle el paso, mientras los dos caminaban una vez más por la senda de la locura y la nobleza, un camino sin fin que les llevaría a destinos siempre inciertos. Sin embargo, en cada paso, aunque la razón se desvaneciera, el espíritu del caballero andante seguía firme, como el viento que mueve los molinos sin que éstos lo noten. Capítulo 7. La cueva de Montesinos y la danza de la imaginación. La jornada siguiente no fue menos ardua para los dos caminantes, pues aunque Don Quijote se había levantado de su caída, la fuerza de su idealismo seguía intacta, como un fuego que arde sin cesar. Sancho, al igual que siempre, iba a su lado, preocupado por el estado físico y mental de su señor, pero no podía hacer más que seguirle el paso. Los dos se adentraron más y más en la tierra desértica, sin saber a dónde les conduciría el destino. En el horizonte, la tierra parecía desvanecerse, como si el espacio mismo cediera ante la mirada del caballero andante. El viento, en lugar de ser su enemigo, se convirtió en su compañero, susurrando secretos que sólo él podía oír. Don Quijote, con la cabeza erguida, siguió caminando con paso firme, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. En su mente, un mundo de caballeros y dragones, princesas y magos, tomaba forma en cada pensamiento. Fue entonces cuando, al doblar una curva en el camino, Don Quijote detuvo a su fiel escudero con un gesto de la mano. «Sancho, hemos llegado al lugar que tanto he buscado. He oído hablar de este sitio en las leyendas de los antiguos caballeros. Este es el lugar donde la imaginación puede liberarse, donde los sueños se hacen carne». Sancho, sin comprender, miró a su alrededor, pero no vio más que las rocas y el viento. «Señor, no veo nada especial. Es solo un paisaje más, árido y vacío». Pero Don Quijote, con la mirada fija en el horizonte, no prestó atención a las palabras de su escudero. «Es aquí, Sancho, donde se oculta la cueva de Montesinos, ese misterioso lugar donde los caballeros se enfrentan a sus más profundos temores y donde los secretos del alma se revelan en toda su magnitud. Dentro de esa cueva, se dice que habitan los más grandes misterios de la humanidad, y es mi destino adentrarme en ella». Sancho, aunque desconcertado por la convicción de su amo, no pudo evitar sentir una mezcla de temor y asombro. «Señor, ¿y qué se supone que haremos en esa cueva? ¿Acaso no es solo una fantasía más?». Don Quijote, sin perder un ápice de su determinación, respondió con voz grave: «Sancho, la fantasía y la realidad son dos caras de una misma moneda. A veces, solo podemos encontrar la verdad más profunda a través de la imaginación. Y esa verdad nos llevará, por fin, a la gloria que tanto busco». Así, sin más palabras, el caballero se adentró en la oscuridad de la cueva, seguido por su escudero, que, aunque renuente, no podía dejar de seguirle. La entrada era angosta y apenas iluminada por un débil rayo de sol que se filtraba entre las rocas. Al entrar, el aire se volvió denso, como si todo el espacio estuviera impregnado de misterio. Un silencio profundo llenaba la cueva, y el único sonido que se oía era el eco de sus propios pasos. Don Quijote, al ser el primero en entrar, comenzó a caminar con determinación, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y locura. Aquí es donde todo lo que parece imposible se vuelve posible, donde los caballeros enfrentan sus pruebas más grandes. Sancho, temeroso y algo escéptico, se detuvo por un momento en la entrada, mirando a su alrededor. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida propia, y el aire cargado de silencio le hacía sentir que algo extraño estaba por suceder. Sin embargo, no podía dejar a su señor solo en esa aventura. Respiró hondo y siguió su camino, aunque con la sensación de que algo no estaba bien. Pronto, la cueva se amplió en su interior, y los dos hombres llegaron a un gran espacio donde las rocas formaban extrañas figuras. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible estuviera observándolos desde las sombras. Don Quijote, sin embargo, no vaciló. Se adelantó,
como si pudiera ver más allá de lo visible, y con voz firme, comenzó a hablar, como si estuviera dirigiéndose a una audiencia invisible. «Oh, Montesinos, caballero de los tiempos olvidados. He venido a enfrentarte, a conocer los secretos que guardas en tu reino subterráneo. Revela ante mí los misterios del alma humana y dame las respuestas que mi corazón busca». Sancho, al ver a su señor tan convencido, no pudo evitar sentir una mezcla de desdén y preocupación. «Señor, ¿no está usted ya un poco cansado de buscar fantasmas y monstruos en cada rincón? Este lugar está lleno de rocas y oscuridad, nada más». Don Quijote, sin hacer caso de las palabras de Sancho, se arrodilló frente a una gran roca que sobresalía del suelo, como si estuviera recibiendo una visión divina. Cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras incomprensibles, como si estuviera en un trance profundo. Sancho, desconcertado y temeroso, dio un paso atrás, observando a su señor con creciente preocupación. En su mente, las dudas y las preguntas comenzaron a crecer como una tormenta. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué buscaba realmente Don Quijote en este lugar oscuro y solitario? ¿Era acaso un refugio para su mente trastornada o una auténtica revelación de algo más allá de la razón? Mientras Don Quijote seguía con su extraño ritual, la cueva comenzó a parecer más real y menos fantasiosa. Las sombras se alargaban en las paredes, y el silencio se volvía más denso, casi tangible. De repente, una corriente fría recorrió el lugar, como si algo antiguo y olvidado estuviera despertando. En ese instante, Don Quijote abrió los ojos, y su rostro reflejaba una mezcla de asombro y asustado éxtasis. «Sancho, lo he visto todo. Montesinos me ha mostrado la verdad, el verdadero sentido de nuestra existencia. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos enfrentado, tiene un propósito más allá de nuestra comprensión. La batalla no es solo contra los molinos, ni contra los gigantes, ni contra lo que vemos a nuestro alrededor. La verdadera lucha es interna, Sancho. Es una lucha contra la incertidumbre, contra la propia duda». Sancho, aunque aún no comprendía completamente las palabras de su señor, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La cueva, en su silencio y oscuridad, había ejercido un extraño poder sobre ambos. Sin embargo, no dijo nada. Miró a Don Quijote con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que su señor, más que nunca, estaba atrapado en su propia fantasía, pero también sabía que, mientras él estuviera a su lado, seguiría siendo su fiel escudero. Y así, en ese lugar oscuro y misterioso, ambos hombres se quedaron, entre las sombras de la cueva y los ecos de una verdad que solo ellos podían entender. El destino, como siempre, les aguardaba, y aunque el camino estuviera plagado de sueños y locuras, ellos seguirían adelante, sin importar las pruebas que les aguardaran. Capítulo 8. El regreso de los gigantes y la fantasía desbordada. El sol, aún sin perder su fulgor, iluminaba débilmente la entrada de la cueva, como si tratara de liberar a Don Quijote y Sancho del misterio oscuro que los había envuelto. Tras la experiencia vivida en las entrañas de aquel extraño lugar, ambos se encontraban ahora de vuelta en la llanura, rodeados por el silencio y la vastedad del paisaje que parecía no haber cambiado. El viento acariciaba suavemente las rocas y las hierbas secas, mientras las aves, ignorantes del drama humano, seguían su vuelo en círculos, como si todo aquello fuera una rutina más, un ciclo sin fin. Don Quijote se levantó con dificultad, como si su cuerpo aún llevara las huellas del recorrido subterráneo, y miró a su alrededor con la mirada fija en el horizonte. Los rastros de su último encuentro con la fantasía seguían marcando su rostro, como si el pasado hubiera dejado una huella indeleble. «Sancho, he visto lo que pocos caballeros logran ver. La cueva de Montesinos me ha revelado los secretos de la existencia, las pruebas que aún me esperan. Ahora, más que nunca, debo seguir mi misión. Los gigantes, Sancho, los gigantes han regresado, y esta vez no se tratará solo de una lucha contra molinos de viento». Sancho, con una expresión de desconcierto, frunció el ceño. «Señor, ¿cómo pueden haber regresado los gigantes? ¿No sabemos todos que esos monstruos, esos terribles enemigos, son solo una ilusión de su mente?» Molinos de viento. Molinos de viento. Pero Don Quijote, como siempre, no se dejaba llevar por las razones de su escudero. Sus ojos brillaban con el fuego de la determinación, y su voz, aunque serena, se impregnaba de una energía inquebrantable. «No, Sancho. Este no es un capricho de mi mente ni un sueño pasajero.
Los gigantes han regresado, y debo enfrentarlos. Y tú, como mi fiel escudero, estarás a mi lado en esta nueva batalla. A Sancho no le quedaba más que seguir a su señor, aunque su corazón estaba lleno de dudas. Con el andar cansado pero firme, los dos avanzaron por el camino, dejando atrás la cueva y la oscuridad que habían compartido. La mente de Don Quijote no cesaba de trabajar, alimentando la visión de gigantes que se alzaban en el horizonte, monstruos de enorme tamaño con ojos brillantes y cuerpos de piedra, desafiantes, dispuestos a enfrentarse a un caballero que, en su locura, los veía como el mayor de los males. De repente, como si los vientos del destino soplaran con fuerza, el silencio de la llanura se rompió. En el horizonte, algo se movió. Algo grande. Algo imponente. Don Quijote, alzando la vista, vio las enormes figuras que se aproximaban, con sus siluetas monstruosas recortadas contra el cielo. Los gigantes, pensó, habían llegado. Miren, Sancho. Ahí están. Los gigantes, esos colosos que amenazan con la destrucción del mundo. Es el momento de enfrentar a nuestros enemigos. Sancho, temblando de miedo, miró en la misma dirección y vio, efectivamente, a los enormes monstruos que se acercaban. Sin embargo, lo que vio no era más que un grupo de campesinos que, con sus sombreros y capas, avanzaban hacia ellos, cargando sacos y herramientas. No había gigantes, no había criaturas colosales, solo seres humanos. Señor, no son gigantes, son simples hombres, campesinos que van de un lado a otro. Pero Don Quijote no podía ver lo que Sancho veía. En su mente, los campesinos se transformaban en gigantes temibles, con brazos musculosos y rostros llenos de ira. Sus cuerpos eran enormes y desmesurados, y el viento parecía agitar sus ropas como si fueran monstruos de niebla. Sin pensarlo, Don Quijote desenvainó su espada y corrió hacia ellos, dispuesto a enfrentarse a los colosos que solo él podía ver. «Alto, monstruos! No os permitiré que sigáis sembrando el caos en la tierra. Soy el caballero Don Quijote de la Mancha, y con mi lanza y mi espada os derrotaré». Sancho, corriendo tras su señor, gritaba desesperado, pero su voz se perdía en el viento. «Señor, no lo haga. Son solo hombres, no gigantes. No ve lo que yo veo». Pero Don Quijote, con los ojos brillando de furia, avanzaba decidido, dispuesto a cumplir con su misión, sin percatarse de que la realidad y la fantasía se entrelazaban en su mente de manera irremediable. Cada paso que daba era una afirmación de su locura, cada palabra que gritaba, un eco de su idealismo. Y mientras tanto, los campesinos, asustados por el alboroto, trataban de apartarse de su camino, sin saber lo que sucedía. Al llegar al primer campesino, Don Quijote levantó su espada con fuerza, como si fuera a cortar la cabeza de un gigante. «Caerás, monstruo, por atentar contra los débiles». Pero el campesino, ajeno a la lucha, solo miró a Don Quijote con cara de asombro y, sin decir una palabra, saltó hacia un costado, apartándose del caballero. «Señor, deténgase, deje a esos hombres en paz». Sin embargo, Don Quijote no podía frenar su impulso. Con furia, siguió adelante, atacando a los campesinos que, asustados, huían por el campo. El caballero y su escudero corrían detrás de ellos. La batalla, o lo que él consideraba como tal, parecía interminable. Sancho, al ver el caos que su señor había causado, finalmente decidió intervenir. Con un movimiento rápido, se acercó a Don Quijote y, usando toda su fuerza, le agarró por el brazo. «Basta, señor, estos no son gigantes, son hombres comunes. Por favor, regrese». Don Quijote, al mirar la escena de confusión que había creado, no entendió lo que había sucedido. Pero en su mente, los gigantes seguían siendo una realidad palpable. La lucha, aunque irreal para los demás, había sido una verdadera victoria para él. He vencido, Sancho. «Los gigantes han caído ante mi espada». Sancho, con una mezcla de exasperación y tristeza, solo pudo soltar un suspiro. Sabía que su señor nunca dejaría de luchar en su propio mundo de fantasía, y que, mientras él siguiera a su lado, las locuras de Don Quijote continuarían. Y así, el caballero y su fiel escudero siguieron su camino, en busca de nuevas aventuras, sin darse cuenta de que la batalla más grande, la que se libraba dentro de la mente de Don Quijote, aún estaba lejos de llegar a su fin. Capítulo 9. La misión del caballero y la sombra del desengaño. El viento soplaba con fuerza en la vasta llanura de Castilla,
llevando consigo los ecos de un pasado que se desdibujaba con cada paso que daban Don Quijote y Sancho. Había sido una jornada larga, llena de confusión, ilusiones y risas forzadas, pero también de un propósito inquebrantable. El caballero, convencido de que la justicia seguía en su camino, buscaba siempre nuevos desafíos, nuevas victorias que alcanzara con su espada, aunque éstas fueran tan invisibles como los molinos de viento que en su mente se convertían en temibles gigantes. Ahora, mientras la noche comenzaba a caer, Don Quijote se detuvo y miró al horizonte con una intensidad que parecía más allá del alcance de la vista humana. Sancho, hemos cruzado tierras y atravesado mares de dudas, pero el destino nos está esperando. Los gigantes que hemos vencido no son los últimos, ni mucho menos. He sentido el aliento del mal, he visto el futuro reflejado en mis visiones, y sé que mi misión no es solo una cruzada contra fantasmas. Mi lucha, Sancho, es contra todo aquello que amenaza con corromper la pureza de la humanidad. Sancho, con el rostro cansado pero aún fiel, miró a su señor sin comprender del todo sus palabras. Había aprendido a escuchar, a seguirle con una paciencia que solo los grandes amigos pueden cultivar, pero algo dentro de él le decía que todo aquello se estaba desbordando más allá de lo soportable. Señor, le ruego que no se enfrente a lo que no existe. Los gigantes son solo productos de su noble imaginación. Debemos aceptar que el mundo no es tan fantástico como usted lo ve, y que tal vez, el mayor enemigo al que nos enfrentamos es nuestra propia mente. Don Quijote no prestó atención a las palabras de su escudero. Para él, la razón de Sancho se desvanecía cada vez más, como un murmullo lejano que se pierde en la brisa. La visión de los gigantes, del mal que acechaba, de la lucha por un mundo mejor, todo esto se fundía en su ser como una verdad que no podía ni debía dudar. La causa que había abrazado lo invadía, lo consumía. Y, al igual que un faro, su misión parecía proyectarse en una dirección incambiable. Sancho, ¿acaso no ves que mi lucha es la única que puede dar sentido al caos? Cada acción que tomo, cada paso que doy, está lleno de un propósito superior. Mi misión no es solo ser un caballero, sino un salvador. Y solo aquellos que como yo están dispuestos a pagar el precio de la gloria podrán ver el cambio. El mundo necesita a alguien que no se detenga ante las dudas, que, como un caballero medieval, pelee hasta el último suspiro. Sancho observó con atención los ojos de su señor. Veía en ellos una llama que, aunque ardiente, parecía tener algo de desesperación. Don Quijote no lo notaba, pero cada vez más se adentraba en un túnel donde las paredes de la cordura se volvían más difusas, desmoronadas por su propia obsesión. Sancho suspiró, cansado de batallar con los fantasmas de la razón que su amigo cargaba sobre sus hombros, y se limitó a seguirle. La jornada avanzaba, y aunque el sol ya se estaba ocultando, el caballero no parecía querer descansar. Sus pasos se volvieron más rápidos, más erráticos. A lo lejos, en una curva del camino, una figura apareció a lo lejos. Un hombre vestido con una capa oscura, con la mirada fija en ellos, como si aguardara una señal para moverse. Sancho, lo ves. Un nuevo desafío se nos presenta. Un hombre, un villano tal vez, que busca desestabilizar el orden que yo, como caballero, tengo la misión de restablecer. Sancho frunció el ceño y observó la figura con más detalle. El hombre parecía estar esperando, pero no se movía ni emitía sonido alguno. No me parece tan peligroso, señor. Parece un hombre común, solo alguien más en el camino. Quizás deberíamos descansar y no buscar más problemas. Sin embargo, la mente de Don Quijote estaba ya atrapada en la red de su propia misión. Sin dudarlo, echó mano de su lanza y cabalgó hacia el extraño, quien al ver la llegada del caballero no hizo ningún intento de huir. Solo permaneció inmóvil, su rostro oculto bajo la sombra de su capa. Detente, extraño villano, ven a enfrentarte a la justicia, ven a enfrentar el poder de mi lanza, que se alza como la justicia misma. El hombre, sin decir palabra alguna, levantó la cabeza y, con un gesto lento y solemne, comenzó a caminar hacia él. Su presencia, aunque silenciosa, parecía llenar el aire con una sensación de tensión, una que Don Quijote no percibía como amenaza, sino como una nueva oportunidad de demostrar su valentía. Sancho, sin poder contener su angustia, gritó: «Señor, no es necesario, deje al hombre tranquilo, no le ha hecho daño». Pero Don Quijote no lo escuchaba. Había ya decidido que ese ser extraño debía ser vencido, como una metáfora de todas las injusticias que la humanidad aún no había logrado superar.
Cada paso que daba el hombre hacía que el caballero lo viera más grande, más imponente. En su mente, aquella figura se transformaba en un ser maligno, una sombra del mal que debía ser erradicada. Cuando finalmente el hombre estuvo frente a él, Don Quijote levantó su lanza, dispuesto a atacar, pero algo detuvo su brazo. El extraño levantó su mano y habló. Su voz grave y profunda resonó en el aire, como una advertencia. Caballero, ¿realmente sabes contra qué te enfrentas? Don Quijote, sin saber qué responder, se mantuvo firme. Sé perfectamente lo que enfrento. Soy Don Quijote de la Mancha, y en nombre de la justicia lucharé contra todo mal, sea cual sea su forma. El extraño sonrió de manera tenue y su voz, como un susurro en la tormenta, resonó de nuevo. ¿Estás seguro, caballero? La verdadera lucha no está en el exterior, en los gigantes imaginarios, en las batallas que tu mente ha creado. La verdadera lucha está dentro de ti, en tu propio corazón. Los verdaderos monstruos que debes enfrentar no tienen forma física. Quizás, caballero, el mayor enemigo que has vencido es tu propio desengaño. Don Quijote, al oír estas palabras, no pudo evitar una ligera vacilación. Por un momento, la certeza de su misión pareció tambalear, y aunque el caballero no comprendió completamente las palabras del extraño, algo dentro de él despertó. La lucha, más que nunca, parecía tomar otro significado. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar nuevamente, sin una sola palabra más, mientras el viento levantaba hojas secas a su alrededor. El caballero lo observó por un instante y aunque la sensación de incertidumbre lo invadía, se sintió una vez más obligado a seguir adelante. Sancho, aún sin comprender, acercó a su señor. Señor, ¿qué sucedió? ¿Por qué no lo detuvo? Don Quijote, mirando al horizonte, respiró profundamente, como si tratara de reunir sus pensamientos dispersos. Sancho, el mundo que he creado es solo una ilusión que debo vencer. Quizás ese hombre tenía razón. La verdadera lucha no está en los gigantes, ni en los monstruos. La verdadera batalla está en mi corazón, y no puedo evitarla. Con una mirada pensativa, Don Quijote continuó su viaje, más consciente que nunca de las sombras del desengaño que lo acechaban, pero decidido a seguir su misión. Capítulo 10. La mirada del sabio y la verdad perdida. La madrugada despertó en silencio, cubriendo la llanura con un manto de niebla que parecía desdibujar los contornos del mundo. Don Quijote y Sancho Panza, cansados, seguían su andar, sin destino claro, guiados solo por la convicción de que la justicia estaba a su alcance. Los días se deslizaban uno tras otro, pero la confusión y la obsesión que dominaban a Don Quijote parecían hacerlos interminables. Las sombras de la noche se disipaban lentamente, y con ellas también se desvanecían los últimos vestigios de la ilusión que el caballero había traído consigo. La lucha, ahora, no solo era contra los monstruos y los gigantes que habitaban su imaginación, sino también contra la sombra de la duda que comenzaba a instalarse en su corazón. Don Quijote se detuvo en un claro del bosque, buscando un respiro. El aire fresco de la mañana tocó su rostro, pero no logró despejar la niebla de sus pensamientos. Miró al horizonte, como si esperara ver allí alguna señal, algún vislumbre de la misión que aún creía que debía cumplir. Sancho, dijo en voz baja, como si hablara más consigo mismo que con su escudero, he sentido que la verdad es algo que se escurre entre los dedos. Como el agua de un arroyo, se desliza sin que podamos retenerla. Pero aún creo que está allí, esperando ser encontrada. Sancho, mientras mordía una pieza de pan y masticaba lentamente, observaba a su señor con una mezcla de compasión y confusión. Desde el principio, había conocido la nobleza de su corazón y la sinceridad de sus intenciones, pero algo en la mirada de Don Quijote empezaba a inquietarlo. Su amigo ya no parecía tan seguro de su causa, de la misma manera que un viajero fatigado comienza a dudar de la dirección que debe seguir. Señor, comenzó Sancho, buscando las palabras adecuadas, si de verdad desea encontrar la verdad, tal vez lo mejor sea simplemente vivir en paz. No hace falta luchar contra fantasmas, ni correr tras quimeras. El mundo es complicado, pero a veces basta con verlo tal cual es. Don Quijote se giró hacia él, y en su rostro se reflejaba un dolor profundo, casi imperceptible, pero que, para Sancho, era tan claro como el agua. Era un hombre que, a pesar de sus batallas, sabía que la guerra más dura no era contra los gigantes ni los molinos, sino contra su propia mente. No, Sancho. No puedo rendirme.
Mi misión va más allá de lo que mis ojos ven. La verdadera lucha es interna, y aunque el mundo no comprenda mis gestas, sé que estoy destinado a algo más grande. Mi alma arde con la necesidad de vencer lo que me atormenta. Y esa tormenta tiene un nombre: desengaño. Si lo permito, me consumiría por completo. Sancho, al escuchar estas palabras, sintió la pesada carga que su amigo llevaba sobre sus hombros. Aunque no entendía por completo la magnitud de su sufrimiento, sabía que lo seguía con lealtad inquebrantable. Mientras tanto, el caballero parecía perderse en sus pensamientos, como si la respuesta estuviera a punto de aparecer, pero se negara a manifestarse. El eco de su propia mente le hablaba, a veces con claridad, a veces con contradicción, y parecía que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido solo un preludio de algo más grande y más doloroso. Fue entonces cuando una figura apareció a lo lejos. Era un hombre de aspecto anciano, con una túnica oscura que parecía flotar sobre la tierra, como una sombra en medio de la luz. Sus pasos eran lentos, pero su porte, firme y sereno, reflejaba una sabiduría que no podía ser ignorada. Don Quijote lo observó detenidamente, sintiendo que algo en él tenía la clave para resolver sus incertidumbres. «Sancho», susurró Don Quijote, sin apartar la vista de aquel hombre, «mira, es un sabio. Solo un ser como él puede comprender la magnitud de lo que enfrentamos. Este encuentro no es casualidad». Sancho, con el ceño fruncido, no compartía la misma opinión. «Señor, no estoy tan seguro. Tal vez solo sea un hombre que va por su camino, igual que nosotros. No todos son sabios, ni todos los encuentros son destinos predestinados». Don Quijote no le prestó atención. Su mirada se mantenía fija en el anciano, que ahora se acercaba a ellos con paso firme. A medida que el hombre se acercaba, su figura se iba delineando, y Don Quijote pudo ver que su rostro, surcado por las arrugas, parecía esconder los secretos de siglos de sabiduría. El anciano se detuvo frente a ellos, sin pronunciar palabra alguna, pero su mirada parecía penetrar más allá de las apariencias, hacia lo más profundo de las almas. Don Quijote, con voz reverente, se inclinó ante él. «Mi buen señor», comenzó el caballero, «¿acaso tiene alguna respuesta para un alma como la mía, que lucha por encontrar la verdad en medio de un mundo lleno de engaños?» El anciano, tras unos segundos de silencio que parecieron eternos, finalmente habló con voz pausada pero llena de una sabiduría ancestral. «La verdad, caballero, no es algo que se encuentre fuera de uno mismo. El mundo está lleno de espejismos, de luchas que no llevan a ningún lado. Lo que tú persigues, en realidad, es el eco de lo que habita dentro de ti. Y la lucha no es contra los gigantes ni contra las sombras externas, sino contra el miedo a enfrentarte a ti mismo». Don Quijote, como si una nueva luz hubiera iluminado su mente, quedó en silencio. Las palabras del sabio resonaron en su corazón, como una campana que repica con fuerza, despertando algo profundo en su interior. Sabía que, en el fondo, algo de lo que había dicho aquel hombre tenía una verdad oculta, pero al mismo tiempo, su caballerosidad, su misión, su sentido de justicia, no podía abandonarlos tan fácilmente. Sancho, al ver la reacción de su señor, comprendió que algo estaba cambiando en él. A lo largo de su viaje, había sido testigo de las luchas de Don Quijote, de sus batallas externas e internas, pero esta conversación con el sabio parecía marcar un antes y un después. La verdad, tal vez, no era lo que su señor había creído hasta ese momento, y ahora se enfrentaba a la pregunta de si la lucha valía la pena. El anciano, al ver la incertidumbre en los ojos de Don Quijote, dejó caer sus últimas palabras como una semilla en la mente del caballero. «No hay mayor batalla que aquella que te lleva a conocerte a ti mismo. Cuando lo consigas, sabrás si tus gigantes eran realmente gigantes o solo sombras creadas por tu propia mente». Con estas palabras, el sabio se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el horizonte, desapareciendo en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Don Quijote, absorto en su propio pensamiento, permaneció inmóvil, mientras Sancho lo observaba en silencio. La búsqueda de la verdad, de la justicia, de la gloria, se había transformado en algo más profundo, algo que ni siquiera él, el caballero de la triste figura, sabía cómo resolver. Y así, bajo el manto de la niebla, ambos siguieron adelante, pero algo había cambiado. La misión de Don Quijote ya no solo era una cruzada externa. Ahora, el caballero comenzaba a luchar también con los fantasmas de su alma. Capítulo 11. Los fantasmas del alma. La luz de la mañana, tímida aún,
se filtraba entre los árboles, bañando de dorado el camino por donde avanzaban Don Quijote y Sancho Panza. El peso de los días parecía haber marcado más aún los pasos del caballero, cuya mirada, antes llena de firmeza, ahora reflejaba una inquietud que ni él mismo comprendía del todo. La charla con el anciano sabio, tan misteriosa y profunda, había dejado una huella que le resultaba difícil de ignorar. Algo dentro de él, alguna parte oculta, parecía estar cambiando. Sancho, con su característico pragmatismo, caminaba unos pasos detrás de él, observando a su señor con preocupación. Había sido testigo de tantas batallas y de tantas victorias, como de derrotas que dejaban cicatrices invisibles, que ahora, al ver a Don Quijote tan callado, tan ensimismado, se sentía desconcertado. Se preguntaba si alguna vez volvería a ver a ese hombre que, en su locura, había dado tanto sentido a su vida. El sabio me dijo que la batalla más dura es la que libramos contra nosotros mismos. Sancho, murmuró Don Quijote de repente, como si sus pensamientos fueran una continuación de su conversación interior. Sancho lo miró, deteniéndose unos instantes para pensar. Y como él bien dijo, señor, esa batalla no se puede ganar con espadas ni lanzas, sino con paciencia, y tal vez con algo de sentido común. Don Quijote frunció el ceño, pero no se molestó. Sabía que la mirada práctica de Sancho no siempre coincidía con la suya, pero había aprendido a respetarla, aunque a veces la sintiera como una sombra que oscurecía sus ideales. El sentido común, Sancho, puede ser un buen aliado en ciertos momentos, pero no es suficiente cuando se trata de los ideales más altos. Esas son luchas del espíritu, de la mente. Y para ellas, solo el corazón puede guiarnos. Sancho, rascándose la cabeza, no pudo evitar una sonrisa irónica. El corazón puede ser muy noble, señor, pero a veces también es el que más dolores causa. Yo he visto a muchos que en nombre del corazón terminan metidos en más líos de los que pueden resolver. Don Quijote no respondió inmediatamente. En su interior, se agitaba una tormenta de pensamientos contradictorios, como las olas de un mar lejano que, a lo lejos, nunca se calman. No era solo la duda lo que lo invadía ahora, sino algo más profundo, algo que ni su caballerosidad, ni sus ideales, ni su fe en la justicia podían resolver. La verdad, esa verdad que había buscado con tanta determinación, parecía seguir escapándose de sus manos, y sin embargo, la perseguía con la esperanza de alcanzarla algún día. Al cabo de un rato, los dos llegaron a una pequeña aldea, donde el bullicio de la vida cotidiana les ofreció una tregua momentánea. En la plaza central, un grupo de campesinos discutía animadamente sobre los asuntos de la cosecha, mientras que algunos niños jugaban a lo lejos, ajenos a las preocupaciones de los adultos. Don Quijote, siempre atento a los signos del destino, miró a su alrededor, buscando algo que le indicara el camino a seguir. Fue entonces cuando vio a un hombre que, en medio de la multitud, parecía destacar por su porte solemne. Su rostro, cubierto por una barba gris, denotaba un aire de sabiduría que inmediatamente atrajo la atención de Don Quijote. Sin pensarlo demasiado, se acercó al hombre con paso decidido, dejando a Sancho atrás, quien, como siempre, lo siguió a regañadientes, sabiendo que cualquier acción de su señor, por más extraña que fuera, debía ser seguida. «¡Alto, hombre sabio!», exclamó Don Quijote al llegar junto al hombre, interrumpiendo su conversación con otros aldeanos. «He venido en busca de la verdad, y he sido guiado hasta ti, pues tu semblante refleja la misma sabiduría que los grandes eruditos de antaño». El hombre, sorprendido por la presencia del caballero, lo observó con atención, midiendo sus palabras antes de hablar. «¿La verdad, dices? ¿Es acaso algo que se puede encontrar entre las sombras de los días, caballero?» «Sí, es algo que se busca con tenacidad, con determinación», replicó Don Quijote, con la pasión de quien cree que está en la senda correcta. «He luchado contra gigantes y monstruos, y he defendido causas justas, pero la batalla más difícil, la más ardua, es la que libramos contra lo que nos atormenta por dentro». El hombre sabio, que parecía haber vivido ya muchas estaciones, sonrió con una serenidad que desconcertó aún más a Don Quijote. «La batalla contra uno mismo», dijo con voz grave, «es una lucha sin fin. Nos enfrentamos a los monstruos que nacen de nuestras propias mentes, de nuestros temores, y de nuestras ilusiones. Y a veces, esos monstruos son más poderosos que los que podamos encontrar en el mundo exterior». Sancho, que ya comenzaba a sentir el peso de la conversación, se acercó cautelosamente, como si temiera que la atmósfera se volviera demasiado densa. «¿Y qué debe hacer, señor,
para enfrentar esos monstruos internos. Porque, si no lo sabe, aquí entre nosotros, los molinos de viento son mucho más fáciles de vencer. Don Quijote lo miró con una mezcla de afecto y frustración, pero la mirada del hombre sabio lo hizo callar de nuevo. El anciano, sin apartar los ojos de Don Quijote, continuó su discurso. Lo que buscamos en el mundo, caballero, muchas veces es un reflejo de lo que estamos tratando de encontrar en nuestro interior. Los monstruos no son más que las sombras de nuestros miedos. Y solo cuando aprendemos a enfrentarlos sin espada ni lanza, solo cuando logramos ver en nosotros mismos lo que proyectamos en el mundo, podremos empezar a encontrar lo que buscamos. Las palabras del hombre dejaron a Don Quijote sin habla. Era como si el eco de esas palabras hubiera abierto una puerta en su alma, una puerta a un entendimiento que hasta ese momento le había sido vedado. La lucha, la búsqueda de la verdad, no era solo una cuestión externa. La verdadera batalla era la que se libraba dentro de él, y la respuesta, por más que lo hubiera negado, siempre había estado allí, en su propio corazón. Sancho, al ver que su señor parecía sumido en una reflexión profunda, aprovechó para interrumpir el momento con una observación más terrenal. ¿Y ahora qué hacemos, señor? ¿Vamos a seguir buscando gigantes en el campo o vamos a tomarnos un descanso y comer algo? Don Quijote, con una sonrisa triste, miró a su fiel escudero. La verdad, Sancho, tal vez sea más cercana de lo que imaginamos. Pero por ahora, sí, busquemos algo que comer. Y así, mientras el hombre sabio desaparecía entre la multitud, los dos amigos se alejaron en busca de un descanso, aunque, en el fondo, ambos sabían que algo profundo había cambiado en ellos, algo que ya no podría ser ignorado. La batalla no había terminado, pero, tal vez, la guerra había cambiado de forma. Y lo único que quedaba por hacer era seguir adelante, enfrentando lo que viniera, con la esperanza de que algún día encontrarían, en el silencio de su alma, las respuestas que tanto buscaban. Capítulo 12. El regreso a los molinos. El día se desvanecía lentamente, como si el sol, cansado de su incesante travesía por el cielo, decidiera descansar en el horizonte, dando paso a una noche que ya se adivinaba silenciosa, pero cargada de preguntas. Don Quijote y Sancho Panza, después de su breve encuentro con el hombre sabio, se encontraron nuevamente en el camino, esta vez más callados que nunca. Aquel extraño diálogo con el anciano había dejado una marca indeleble en sus corazones, como una semilla que aún no germinaba, pero cuya presencia comenzaba a hacerse sentir. Sancho, que siempre había sido más pragmático, miró a su señor con una ligera preocupación. No estaba seguro de lo que ocurría en su mente, pero algo le decía que la conversación con el hombre sabio había tocado una fibra sensible, tal vez más profunda de lo que el caballero quería admitir. Por un momento, pensó en decir algo, en romper el silencio con una de sus típicas bromas, pero algo en el aire lo contenía. Este no era un día para risas ni para conversaciones triviales. Señor, dijo finalmente, con voz baja, ¿creéis que esa verdad que el hombre nos habló, esa que se encuentra dentro de uno mismo, realmente existe? Yo, la verdad, no entiendo mucho de esas cosas de la mente y el alma, pero he conocido a gente que, por mucho que busque respuestas dentro de sí, no acaba nunca de encontrarlas. Don Quijote, que había estado caminando pensativamente, levantó la vista, como si por primera vez en mucho tiempo, se diera cuenta de que Sancho había hablado. Lo miró con una seriedad inusual en su rostro, y tras un breve silencio, le respondió: Sancho, la verdad no se encuentra en los libros ni en las palabras de los hombres. Se encuentra en las acciones, en lo que hacemos y, sobre todo, en lo que somos capaces de creer. Quizás nunca podamos comprenderlo todo, pero la búsqueda, la lucha por encontrarla, es lo que le da sentido a la vida. Sancho asintió con la cabeza, sin entender del todo, pero reconociendo la pasión en la voz de su señor. Al fin y al cabo, Don Quijote siempre había sido un hombre de ideales, de visiones que trascendían lo cotidiano, y aunque muchas veces sus luchas parecieran absurdas, para él siempre tenían un propósito superior. El viento comenzó a soplar con más fuerza, sacudiendo las hojas de los árboles a su paso, como si la naturaleza misma compartiera el sentimiento de incertidumbre que se había apoderado de ambos. Y así, continuaron su camino, el caballero y su fiel escudero, sin un rumbo fijo, pero con una sensación extraña, como si algo grande se estuviera gestando en el horizonte, algo que los llamaba con una fuerza que no podían evitar. En un giro inesperado del destino, mientras avanzaban por un sendero que apenas comenzaba a tomar forma bajo sus pies, algo familiar emergió a lo lejos: las gigantescas
Figuras que se alzaban en el paisaje, como sombras colosales, que durante tanto tiempo habían sido los enemigos de Don Quijote. Los molinos de viento, esos monstruos que él había combatido con tan noble fervor en su mente, volvieron a aparecer ante sus ojos. Mira, Sancho. Los gigantes están allí, aguardando nuestra batalla, exclamó Don Quijote, reconociendo la figura de los molinos con una mezcla de emoción y determinación. Sancho, que ya no se sorprendía con la actitud de su señor, miró hacia el horizonte y vio, efectivamente, los molinos de viento, que no parecían haber cambiado en nada desde su último encuentro. Sin embargo, la duda comenzó a surgir en su interior. Había algo en el aire que le indicaba que esta vez sería diferente, que tal vez los molinos no eran lo que su señor pensaba. ¿Estás seguro, señor?, preguntó Sancho con cautela. Ya hemos luchado contra estos molinos antes, y siempre hemos acabado mal. ¿No sería mejor si les damos un descanso, y nosotros también tomamos uno? Pero Don Quijote, impasible, ya había tomado su lanza y montado a Rocinante con una agilidad sorprendente para su edad. No podemos dejar que estos monstruos sigan aterrorizando a la gente, Sancho. Como caballero andante, es mi deber enfrentarlos y proteger a los inocentes. Sancho suspiró, sabiendo que no había forma de disuadir a su señor una vez que había tomado una decisión. Pues adelante, señor, si insistes. Yo, como siempre, estaré a su lado, pero le pido que no se deje llevar por fantasías, que ya sabe cómo se pone todo después. Con una determinación férrea, Don Quijote avanzó hacia los molinos, su lanza levantada en un gesto desafiante. Los molinos giraban lentamente, como gigantes dormidos que no tenían conciencia de la batalla que se estaba a punto de desatar. Sancho, mientras tanto, se quedó atrás, mirando con pesar cómo su señor se acercaba a lo que él sabía que sería otro enfrentamiento absurdo. Dios nos asista, murmuró para sí, mientras comenzaba a caminar detrás de él, con el corazón lleno de tristeza y resignación. El viento soplaba más fuerte, y las aspas de los molinos giraban con una fuerza casi sobrenatural. Don Quijote, inmerso en su lucha interna, no veía más que gigantes formidables, con brazos de viento dispuestos a aplastarlo. Sin embargo, lo que él no sabía era que aquellos gigantes no eran más que simples molinos de viento, máquinas inofensivas que giraban al ritmo de la naturaleza. A medida que Don Quijote se acercaba con su lanza, Sancho, temeroso del desenlace, gritó con desesperación: «Señor, no lo haga. Son solo molinos de viento». No hay monstruos allí, solo el viento y las aspas. Pero las palabras de Sancho no llegaron a tiempo. Don Quijote ya estaba demasiado cerca, y con un grito lleno de valentía y furia, lanzó su lanza contra una de las aspas. El impacto fue devastador, y en un abrir y cerrar de ojos, la lanza de Don Quijote se quebró contra la enorme paleta del molino, lanzando al caballero al suelo con un fuerte golpe. Sancho corrió hacia él, desesperado, mientras Don Quijote intentaba levantarse, aún convencido de que había enfrentado a un monstruo. Lo vis, Sancho. La victoria es nuestra. El monstruo ha caído. Pero Sancho, cansado de la lucha, solo podía mirarlo con tristeza. Si eso es una victoria, señor, me temo que no entiendo nada más en este mundo. Y así, entre los escombros de la lanza rota y las aspas del molino girando lentamente, Don Quijote y Sancho Panza, una vez más, se encontraron atrapados en una realidad que no correspondía con la visión heroica del caballero. Sin embargo, como siempre, la lucha continuaba, porque en el corazón de Don Quijote, la batalla no era solo contra molinos de viento, sino contra la propia duda que había comenzado a crecer en su interior. Capítulo 13. El encuentro con el rebaño de ovejas. La tarde se desvanecía lentamente en una atmósfera de sombras que se alargaban, mientras el sol, resignado a su descenso, tiñó el horizonte de naranjas y rojos apagados. Don Quijote y Sancho Panza, nuevamente en su constante peregrinaje por las tierras de la Mancha, avanzaban sin rumbo fijo, el primero montado sobre Rocinante con la mirada fija hacia el futuro, mientras que Sancho, a pie, lo seguía con el semblante cansado, arrastrando los pies y murmurando entre dientes. El caballero andante parecía estar inmerso en un mundo completamente distinto, un mundo en el que los castillos no eran ruinas, sino fortalezas de nobleza y lucha. Don Quijote no percibía el desgaste que el tiempo y la fatiga causaban sobre su cuerpo. Su alma estaba invadida por la gloria de sus ideales, mientras que su escudero, por su parte, comenzaba a sucumbir al peso de la realidad. «Señor,
¿No veis que ya hemos recorrido toda la región y no encontramos más que campos y caminos vacíos? Deberíamos descansar, y si no nos detenemos ahora, pronto los dos caeremos de agotamiento, sugirió Sancho, con una mezcla de preocupación y resignación en su voz. Pero Don Quijote, como siempre, no se dejó influenciar por las palabras de su fiel escudero. No, Sancho. No podemos detenernos. Nuestra misión es aún mayor de lo que imaginas. Cada paso que damos nos acerca a la gloria, y cada reto que enfrentamos nos permite escribir un capítulo más en nuestra historia. Pero, señor, ¿qué gloria podemos encontrar en estos polvorientos caminos?, replicó Sancho, ya perdiendo toda esperanza de que su señor comprendiera la magnitud de la fatiga que los embargaba. En ese preciso instante, un ruido en la lejanía, como el de una multitud en movimiento, atrajo la atención de ambos. Un rebaño de ovejas, dirigido por un pastor, apareció a la vista, avanzando a lo largo del camino con lentitud. Los animales, ajenos a los pensamientos humanos, caminaban pacíficamente bajo el sol caído, mientras el pastor, con una mirada ausente, las guiaba con poco esfuerzo. Don Quijote, al ver la escena, sintió que su corazón latía con más fuerza. A través de su visión distorsionada por el fervor de sus ideales, los humildes animales no eran simples ovejas. No, para él, se trataba de un ejército, una horda de enemigos que esperaban ser derrotados por su mano. Sancho, prepárate. Estos no son simples rebaños, sino las huestes de un enemigo terrible, que se aproxima a nuestra tierra para sembrar la destrucción. Sancho, que al principio no comprendió las palabras de su señor, se quedó mirando el rebaño con incredulidad. ¿Ovejas, señor? ¿Y qué es lo que usted ve en ellas? No son ovejas, Sancho. Son los temidos bandidos de Alí Babá, un ejército de malhechores que asola el país con su despiadada crueldad. Nosotros somos los únicos que podemos detenerlos, exclamó Don Quijote con una fervorosa pasión que podría haber sido confundida con una revelación divina. Sancho, que ya conocía las costumbres de su señor, suspiró, resignado, y sin más remedio que seguirle, murmuró: bueno, como diga, señor. Don Quijote, armando su lanza con una determinación que no admitía dudas, se lanzó hacia el rebaño con la misma pasión con la que había atacado a los molinos. «¡Alto ahí, malhechores! Deteneos, o sufriréis la justicia de un caballero andante», gritó, su voz resonando en los campos vacíos, mezclada con el viento. Sancho corrió detrás de él, tratando de alcanzar a su señor, y gritó desesperadamente: «Señor, no son más que ovejas. No nos hagamos daño por nada». Pero Don Quijote no escuchaba. Se había entregado por completo a la lucha, y sus ojos brillaban con un fuego inextinguible. Llevando la lanza como si fuera un escudo contra el mundo, atacó el rebaño, apuntando hacia un grupo de ovejas que, al sentir la cercanía de la lanza, se dispersaron rápidamente, corriendo en todas direcciones con un pánico inocente. El pastor, sorprendido por la aparición de aquel extraño caballero, detuvo su marcha y observó el enfrentamiento con confusión. «¿Qué estáis haciendo, buen hombre?», preguntó, sin comprender. «Callaos, rufián». «No habéis sido más que un instrumento de la maldad, pero hoy recibiréis el castigo que merecéis». Don Quijote, con la lanza aún en alto, estaba listo para atacar. Sancho llegó corriendo a su lado, agotado y preocupado, y trató de detener a su señor con una súplica. «Por el amor de Dios, señor, son solo ovejas. No hay malhechores aquí, solo animales pacíficos». Pero las palabras de Sancho fueron inútiles. El caballero, cegado por su misión y por sus delirantes visiones, seguía adelante, sin escuchar. En su mente, el rebaño no era más que una amenaza inminente, y él, como caballero valiente, debía defender su honor y su tierra de aquella invasión. El pastor, viendo que la situación se estaba saliendo de control, empezó a gritar a sus ovejas, tratando de reunirlas. «Volved, volved a la formación. No les hagáis caso, que son solo locos». Finalmente, después de unos minutos de caos, las ovejas se dispersaron por completo, y el pastor, sin saber qué hacer, se acercó a Don Quijote con cautela. «Señor caballero». «¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Estas son solo mis ovejas, que pasaban por el camino». Don Quijote, aún respirando con dificultad, observó a su alrededor, notando que el rebaño ya se había dispersado por completo, y por un momento, una duda cruzó su mente. Pero no, su determinación era más fuerte. «He cumplido con mi deber,
noble pastor. He derrotado a los bandidos que querían invadir la tierra. El pastor, mirando la escena y viendo la sinceridad en los ojos de Don Quijote, no pudo evitar una leve sonrisa, mezcla de asombro y desconcierto. Si lo decís así, caballero, os doy las gracias. Pero estas no eran huestes de malhechores, sino ovejas, que no podían hacer daño. Don Quijote, erguido y orgulloso, asintió con gravedad. No importa, buen hombre. He hecho lo que debía hacer. El mal nunca puede prevalecer mientras haya caballeros andantes como yo. Sancho, con la cabeza baja, se acercó al caballero y susurró: Vayamos, señor, antes de que más animales inocentes sufran por nuestras fantasías. Y así, entre el cansancio de una lucha que solo existía en la mente de Don Quijote, y la mirada comprensiva del pastor, los dos amigos continuaron su viaje, dejando atrás el rebaño de ovejas que, para el caballero, seguiría siendo una victoria gloriosa en su interminable lucha contra la oscuridad del mundo. Capítulo 14. La aparición de Dulcinea del Toboso. Era un día tranquilo, uno de esos que parecen no tener prisa por avanzar. El cielo, limpio y sin nubes, se extendía en su vastedad infinita, mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, creando un murmullo que parecía un susurro de viejas leyendas. Don Quijote y Sancho Panza, caminando por el sendero de la Mancha, llevaban en su mente la inquietud de una nueva aventura. Sin embargo, el caballero andante estaba sumido en pensamientos más profundos, los cuales se tejían como un manto de fuego en su corazón. Don Quijote había estado, desde su última batalla con las ovejas, buscando algún signo de grandeza, alguna muestra de que su noble causa merecía ser reconocida. Mientras caminaban, sus ojos brillaban con la fervorosa esperanza de que, en cualquier momento, una nueva hazaña digna de su honor se presentaría. Pero la realidad era otra. El camino seguía siendo monótono, sin interrupciones de castillos encantados ni nobles señores que solicitaban su ayuda. En ese instante, un susurro interno despertó en Don Quijote, una voz de su propio espíritu que lo instaba a recordar su más grande amor, la dama que lo inspiraba en su lucha. En su mente, esa voz era clara, tan fuerte y vibrante como el primer día en que su vida dio un giro irrevocable. Dulcinea del Toboso, murmuró, como si la misma tierra pronunciara su nombre en respuesta a su evocación. Sancho, dijo el caballero, con la mirada fija en el horizonte, es hora de que hagamos un acto de verdadera valentía. Necesito ver a Dulcinea. Debemos buscarla y rendirle homenaje, pues ella es el faro que guía mis pasos en esta noble cruzada. Sancho, que había aprendido a conocer los altibajos de su señor, entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. El caballero había vuelto a perderse en sus delirantes pensamientos de amor y gloria. Señor, Dulcinea, ¿quién es Dulcinea? Siempre me habéis hablado de ella, pero nunca la he visto con mis propios ojos. ¿Es una dama de alta cuna, como las que aparecen en los cuentos? ¿O es solo una creación de vuestra mente, fruto de vuestras bellas fantasías? Don Quijote se volvió hacia su escudero con una mirada seria y llena de un orgullo imposible de refutar. Sancho, Dulcinea no es una creación de mi mente. Ella es la mujer más hermosa y noble de todo el reino de la Mancha. Su belleza ilumina mis días y su amor es mi fuerza. A pesar de que nunca la he visto, he conocido su grandeza por el poder de mi imaginación y mi noble corazón. Ella es mi musa, mi dama, la razón de mi lucha. No la habéis visto porque aún no sabéis mirar con los ojos del alma. Sancho, quien había escuchado innumerables veces las exaltadas descripciones de Dulcinea, suspiró y sacó de su bolsa un trozo de pan, mordiendo con calma. Ya lo sé, señor, ya lo sé. Pero si Dulcinea es tan grande, ¿no sería mejor que la fuéramos a buscar para rendirle homenaje de manera más real, de carne y hueso, y no solo en vuestras fantasías? Don Quijote, con la resolución de quien ya ha tomado una decisión, asintió sin dudar. No, Sancho. Ya la buscaremos. Pero hoy, lo que haremos será algo de aún mayor importancia. Hoy, mi fe en Dulcinea será probada en este campo. El caballero se adelantó, con los ojos brillantes de emoción, mientras Rocinante, su fiel corcel, avanzaba con la misma determinación. Sancho, por su parte, lo siguió, preguntándose en su interior hasta qué punto todo aquello podía ser considerado sensato. Sin embargo, al fin y al cabo, lo acompañaba en su misión, ya que sabía que de nada serviría tratar de detenerlo. Señor, comenzó Sancho, mientras caminaba junto a él, si verdaderamente queréis ver a Dulcinea, ¿dónde está?
He oído hablar mucho de ella, pero nunca la he visto, ni sé dónde está. ¿Es un castillo lejano, o se esconde en algún lugar misterioso de estas tierras? Sancho, Dulcinea no reside en un castillo, ni en un lugar donde los ojos mundanos puedan llegar fácilmente. Dulcinea es más que todo eso. Ella es un símbolo, la encarnación de la belleza y la nobleza. Y su morada, la que imagino y la que mis sueños me muestran, no puede ser encontrada por caminos comunes. Solo aquellos que tienen el corazón limpio y el alma pura pueden alcanzarla, dijo Don Quijote con una voz profunda, casi mística. Sancho, sin saber cómo responder a esa lógica tan propia de su señor, decidió seguir adelante, pensando que, si al menos conseguían una comida más o una cama donde descansar, el día no habría sido tan en vano. La tarde se desvaneció mientras la pareja de caminantes avanzaba, sin encontrar más que caminos solitarios, sin señales de vida ni de otros viajeros. La distancia se alargaba, y la fatiga comenzaba a hacer mella en Sancho, quien veía cómo las horas pasaban sin que nada sucediera. Sin embargo, Don Quijote parecía no percatarse del tiempo ni de las circunstancias, pues su mente estaba completamente sumida en la búsqueda de Dulcinea. Cuando ya el sol se había ocultado detrás de las colinas y la oscuridad comenzaba a cubrir el paisaje, Don Quijote, sin perder su fervor, exclamó: «Ya estamos cerca, Sancho. Dulcinea está en algún lugar cercano. Lo sé, lo siento en mis entrañas. Pronto la encontraré y podrá conocer la grandeza de este humilde caballero que la ama con todo su ser». Sancho, agotado, no podía evitar sentir una profunda admiración por la constancia y la fe de su señor, aunque entendiera perfectamente que todo era fruto de su propia visión idealista. «Ojalá, señor, ojalá. Pero, por ahora, ¿no sería mejor que descansáramos, que ya ha oscurecido? Quizás mañana, con el sol, tengamos más suerte». Don Quijote detuvo a Rocinante y se volvió hacia Sancho con una mirada serena. «Sancho, Dulcinea nunca ha sido fácil de encontrar. Ella está allá donde el alma de los valientes es capaz de alcanzarla, y el alma de un caballero como yo, inspirado por su amor, nunca se detendrá. Pasen las horas que pasen, mañana será otro día de gloria». Así, bajo el manto de la noche y con el corazón lleno de la esperanza que solo los soñadores conocen, Don Quijote y Sancho continuaron su camino, buscando, sin saberlo, el sitio donde los sueños y la realidad se encuentran. Sin embargo, el caballero no dejaba de sentir que la figura de Dulcinea lo guiaba, más allá de los límites de la realidad misma. Capítulo 15. La confusión de la realidad y la fantasía. La mañana había amanecido clara y fría, como si la propia naturaleza quisiera observar el despertar de la aventura que tan ansiosamente aguardaban los dos viajeros. La brisa fresca acariciaba las mejillas de Don Quijote y Sancho Panza mientras avanzaban por los caminos de la Mancha, que, aún impregnados por la serenidad del alba, parecían abrirse ante ellos como un lienzo en blanco, esperando ser pintados con nuevas hazañas. La ilusión de una próxima victoria o un próximo encuentro era tan palpable para el caballero como la misma luz del sol que se reflejaba en los campos. «Sancho», dijo Don Quijote con tono solemne, como si hablara con la voz de un profeta, «nuestras hazañas nos han conducido hasta este punto, y es aquí, en el rincón más escondido de la tierra, donde los sueños se encuentran con la realidad. Estoy convencido de que pronto aparecerá el milagro que he esperado». Sancho, por su parte, caminaba tras él con una mezcla de resignación y curiosidad. «Sí, señor, ya veo que cada vez estamos más cerca. Quizá este milagro esté justo al doblar esa colina, o en el siguiente campo de trigo. Ojalá que este sueño que veis se haga realidad, aunque me temo que más bien lo que tenemos es hambre y cansancio». Don Quijote no escuchó las palabras de su fiel escudero. Su mente estaba completamente sumida en sus pensamientos más nobles, en sus promesas a Dulcinea, en la visión de un mundo donde la virtud y el honor gobernaban, donde los caballeros como él cumplían con su misión. En su corazón, cada paso lo acercaba más a esa dama idealizada, a su visión de grandeza, y al pensamiento de que, al final de su jornada, encontraría la gloria que había buscado siempre. Mientras avanzaban, un fuerte ruido de campanas resonó en la lejanía, haciéndolos detenerse. Sancho, preocupado, miró al horizonte. «Señor, parece que algo se acerca». «Será el tan esperado milagro que nos prometiste». Don Quijote, con los ojos brillando de entusiasmo, asentó con la cabeza, preparando su espada y colocando con decisión su yelmo. «Es el destino, Sancho».
El destino nos ha enviado esta señal para confirmarnos que estamos en el camino correcto. A lo lejos, una figura aparecía ante ellos, vestida de blanco y montada sobre un ser que, para el ojo inexperto, podría parecer una poderosa bestia. La figura se iba acercando lentamente, y Don Quijote no tardó en interpretar la escena a su manera. Por fin, Dulcinea. la vislumbramos, Sancho, y ella viene a nuestro encuentro. Sancho frunció el ceño, más confundido que convencido. No sabía si esa figura era realmente Dulcinea o si, como de costumbre, su señor estaba viendo lo que su imaginación dictaba. Señor, ¿estáis seguros? No parece ser una dama tan ilustre, y mucho menos un ser tan refinado. Pero si decís que es ella, yo os sigo. La figura se acercaba, y al fin, se pudo distinguir claramente lo que parecía ser una comitiva de campesinos que viajaban hacia el mismo destino. Montaban animales simples, y sus ropas no mostraban el esplendor que Don Quijote había imaginado para su amada Dulcinea. Sin embargo, él estaba decidido a que no podía ser otra cosa. «Hacedme un lugar en vuestra noble comitiva», exclamó Don Quijote, adelantándose hacia la figura que, como una sombra errante, se acercaba a él. «Soy Don Quijote de la Mancha, caballero andante, y vengo a rendir homenaje a la señora Dulcinea del Toboso». Los campesinos, sorprendidos por las palabras del caballero, se miraron entre sí. Uno de ellos, un hombre robusto con barba, se adelantó y con una sonrisa burlona le dijo: «¿Dulcinea del Toboso? ¿Quién es esa dama, señor caballero? Nosotros no sabemos nada de ella». Don Quijote, sin perder la compostura, respondió con tono alto: «¿Cómo no sabéis quién es Dulcinea del Toboso? Ella es la más noble de todas las mujeres, y yo, por su honor, me ofrezco a luchar contra todos los malhechores de esta tierra». Uno de los campesinos, que no entendía el fervor de Don Quijote, rió y le hizo un gesto con la mano, como si intentara calmar a un niño travieso. «Caballero, no somos malhechores, ni hemos oído hablar de tal dama. Solo somos pobres labradores que cruzan este camino en busca de sustento. Pero si tan necesitado está de gloria, le invitamos a descansar con nosotros y compartir algo de comida». Don Quijote, ajeno a las risas y la burla, se mantuvo firme, como si hubiera sido probado en un gran desafío. «Si no podéis entender mi noble misión, os invito a que os retiréis, pero jamás os olvidéis de este encuentro. Lo que está ocurriendo aquí es más grande de lo que imagináis». Sancho, que había estado observando todo en silencio, se acercó a su señor con un gesto que denotaba cansancio. «Señor, creo que no hemos encontrado a Dulcinea. Quizás no sea el momento adecuado para ella aparecer. Y lo que es más, yo ya no tengo fuerzas para seguir sin algo de comida y un buen descanso». Don Quijote, sin perder la esperanza, se volteó hacia su escudero. «Oh, Sancho. Tú no comprendes lo que está en juego. La gloria y la justicia están a nuestra puerta, aunque los ojos de los demás no sepan verlo. Dulcinea lo sabe y pronto nos hará grandes». La comitiva de campesinos se alejó lentamente, sin entender el propósito de este caballero tan extraño, mientras Don Quijote permaneció firme, mirando al horizonte con la esperanza intacta de que su amada apareciera, aunque no fuera en el lugar que él esperaba. Y aunque las señales de la realidad eran claras, él vivía en un mundo donde la fantasía tenía más peso que cualquier realidad tangible. El caballero y su escudero continuaron su camino, cada uno con su propio pensamiento. Sancho, aunque desconcertado, sentía que no podría apartarse de su señor, y que, por alguna razón, ese mundo de locuras y sueños era el único que, por el momento, les unía. Y así, la jornada continuaba, entre el desvarío de uno y la resignación del otro. Con el viento suave acariciando sus rostros y el sol comenzando a descender en el horizonte, Don Quijote y Sancho Panza siguieron adelante, siempre en busca de nuevas aventuras, siempre al margen de lo que el mundo común podría ofrecerles. Mientras el caballero errante persiguiera sus sueños, su fiel escudero permanecería a su lado, cargado de dudas, pero también de una lealtad que no comprendía en su totalidad. Así concluimos este viaje por la vida de Don Quijote y Sancho, un relato que nos invita a soñar, a cuestionar y a seguir nuestra propia senda, sin importar cuán extraordinaria o absurda pueda parecer. Les agradecemos por habernos acompañado en esta travesía, y los invitamos a seguir explorando más historias que nos permitan descubrir el poder de la imaginación y la valentía de los ideales. Nos vemos en el próximo capítulo.